Hola a todos, amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy frente a ustedes con una declaración de Kerem Bürsin que ha caído como una bomba en la agenda. Mientras cada palabra que sale de la boca del apuesto actor se convierte en un evento, su última y misteriosa declaración literalmente dividió a las redes sociales en dos. Todos nos preguntamos si la frase de Kerem Bürsin, "hay amor en cada detalle de lo que ellos hablan", es una señal de reconciliación o un adiós noble. Ante los intensos mensajes que recibí de ustedes, hice una gran investigación para descifrar los códigos de esta frase y recopilé todos los detalles. En las siguientes partes del vídeo, escucharán por primera vez a quién van dirigidas estas palabras que parecen llenas de amor pero esconden significados profundos. Antes de pasar a los detalles, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para no perderse estos avances tan candentes. En realidad, Kerem Bürsin llevaba mucho tiempo manteniendo el silencio sobre su vida privada, pero parece que ya no puede guardar más lo que siente. En el último evento al que asistió, pronunció una frase ante los micrófonos que dejó incluso a los reporteros sin saber qué decir por un momento. Mientras decía, "hay amor en cada detalle de lo que ellos hablan", ese temblor en su voz y el significado en sus ojos fueron realmente dignos de atención. Todos han comenzado a preguntar quiénes son esos ellos a los que se refiere y a qué chisme se está respondiendo con esto. Para algunos, estas palabras son un mecanismo de defensa, para otros, son la última muestra de respeto hacia una historia que ya terminó hace tiempo. Puedo decir que, mientras intentamos resolver este acertijo frente a la pantalla, Kerem ya se ha colocado en el primer lugar de la agenda una vez más. Ahora, recordemos el momento en que se pronunció esta frase. Kerem se veía tan tranquilo pero, al mismo tiempo, un tanto reprochador. Es evidente que el hecho de que la gente hable constantemente de él y relacione cada uno de sus movimientos con un romance ha cansado al famoso actor en algún punto. Al usar la palabra "hay amor", vemos que prefiere abrazar todo con madurez en lugar de atraer la negatividad hacia lo negativo. Kerem Bürsin siempre ha sido un nombre conocido por su calidad y su postura, y esta declaración demuestra una vez más su nobleza. Sin embargo, esa tristeza oculta bajo una frase tan positiva no pasó desapercibida para sus verdaderos seguidores. En cada una de sus palabras había oculto un rastro de vivencias, como si fuera el dolor de una historia que quedó a medias, amigos. Según las afirmaciones que circulan en los pasillos, esta expresión de ellos en realidad abarca a esos nombres que dejaron huellas profundas en el pasado de Kerem y a su entorno. Saben que en el mundo del espectáculo las aguas nunca se calman y cada día surge una nueva afirmación. Kerem, al poner el amor dentro de todas estas afirmaciones, podría estar enviando un mensaje de "no estoy resentido con nadie". ¿Por qué una persona enfatizaría que hay amor en cada detalle de lo que se habla, si realmente no quedara un gran amor de por medio? Quizás Kerem quiso proteger de esta manera ese sentimiento especial que aún guarda en algún rincón de su corazón. Según información filtrada de su círculo cercano, mientras Kerem pronunciaba esta frase, en realidad representaba la paz en su propio mundo interior. Muchas personas se preguntan si estas palabras tienen algo que ver con Selin Yakolu u otros antiguos amores. Decir que hay amor en los detalles también podría significar que se tiene un respeto profundo por cada segundo que se ha vivido. Esta actitud madura de Kerem fue recibida con gran aprecio y aplausos por sus seguidoras en las redes sociales. Sin embargo, los escritores de espectáculos ya han comenzado a expresar en voz alta que bajo esta frase subyace una posibilidad de reconciliación. Si hay amor en todo lo que se habla, entonces, ¿por qué estos caminos siguen separados y por qué estas personas no están juntas? La respuesta a estas preguntas quizás se esconda en esas realidades que incluso Kerem duda en preguntarse a sí mismo. El ascenso en la carrera de Kerem Bürsin y sus éxitos en el extranjero parecen haber cambiado totalmente su visión. Ahora se ha convertido no solo en un actor, sino también en una figura que inspira a las masas con sus pensamientos. Con esta última declaración, demostró una vez más a todos que ha puesto la filosofía de "el amor es la llave de todo" en el centro de su vida. Ser capaz de ver el amor incluso en cada comentario que la gente hace sobre él o en cada complot que arman es realmente una gran virtud. Quizás Kerem continúa con su vida suavizando de esta manera incluso todas las duras críticas que se le dirigen. Con esta postura, logró ganar una vez más el respeto no solo de sus fans, sino también de sus rivales en el sector. En este punto exacto del vídeo quiero preguntarles, ¿creen que el amor realmente es suficiente para sanar cada herida y perdonar cada error? ¿Creen que esta declaración de Kerem Bürsin es dejar la puerta abierta a alguien o solo muestra cortesía? Realmente debemos discutir este tema muy profundamente en los comentarios porque entender el estado de ánimo de Kerem es importante para todos nosotros. Si una persona ve amor en cada detalle, significa que está ocurriendo una gran transformación en la vida de esa persona.
El interés de Kerem por el yoga y la meditación en el último periodo es una de las mayores pruebas que apuntan a esta madurez espiritual. Un hombre que ha encontrado el amor dentro de sí mismo, comienza a encontrar ese amor en cada palabra del exterior también, amigos. Ahora vayamos un poco más profundo y prestemos atención al momento de esta declaración, justo en estos días en que se habla de nuevos proyectos. El hecho de que Kerem vaya a trabajar con nombres gigantes como Nuri Bilge Ceylan también alimentó su perspectiva artística. Es muy normal que un actor que busca el amor y lo humano dentro del arte se aferre a estos conceptos en su vida privada. Al decir de lo que ellos hablan, quizás se refería a los críticos despiadados del sector y a las páginas de revistas que lo consumen todo. Buscar incluso una pizca de amor dentro de ellos muestra qué escudo tan positivo ha creado Kerem contra la vida. Quizás esta declaración es la muestra más clara de cuánto quiere Kerem alejarse ahora de la pelea y del caos. En el mundo del internet se hicieron memes de estas palabras, se compartieron miles de veces y se interpretaron de todas las formas posibles. Mientras algunos se sorprendieron de que Kerem fuera tan romántico, otros afirmaron que esto era solo un trabajo de imagen. Yo, por mi parte, estoy del lado que cree en la sinceridad del tono de voz de Kerem y pienso que realmente siente ese amor. A medida que uno envejece y adquiere experiencia, comienza a ver con más claridad la belleza en los detalles y ese amor oculto. Kerem Bürsin, en este periodo de madurez de su vida, parece haber preferido mezclar su pasado y su presente con amor. El hecho de que muchos nombres famosos hicieran publicaciones apoyando a Kerem después de esta declaración mostró lo acertado que estaba. Estas palabras de Kerem en realidad podrían tener también la cualidad de ser una lección de vida para todos nosotros. ¿Qué dicen? Imaginen cuánto aliviaría nuestra alma buscar un detalle de amor incluso en cada evento negativo que ocurre en nuestras vidas. Kerem, al pronunciar esta frase, quizás no solo quiso cuestionar su propia vida, sino también nuestra forma de ver la vida. El concepto de el amor oculto en el detalle representa esos hermosos recuerdos que quedan incluso después de una ruptura. El secreto de ese enorme vacío o plenitud en el corazón de Kerem está escondido exactamente en este amor. Quizás esa noticia de reconciliación tan esperada podría llamar a nuestra puerta muy pronto tras esta declaración llena de amor. ¿Y podría ser esta declaración una respuesta a las afirmaciones de relación por publicidad? Hablemos un poco de esta posibilidad. Saben que el nombre de Kerem Bürsin se menciona de vez en cuando con amores de proyecto y esta situación lo molesta bastante. Al decir hay amor en todo lo que se habla, quizás quiso defender la realidad y la inocencia de estos amores. Pudo haber enfatizado de esta manera cuán reales y llenos de amor son en realidad esos sentimientos que la gente llama falsos. Su base de fans, que no duda de la honestidad de Kerem, aceptó esta declaración casi como un manifiesto. Estas palabras parecen una señal de cuán afortunada será también la nueva persona que entre en la vida de Kerem. Algunos influencers en las redes sociales compartieron estas palabras de Kerem en sus historias, reforzando aún más su imagen de hombre de amor. Realmente, lo primero que viene a la mente cuando se menciona a Kerem Bürsin es ahora la pasión y la sinceridad. Esa ligera sonrisa en su rostro al decir hay amor era como si enviara un saludo secreto a alguien. ¿Quién sabe? Quizás mientras nosotros vemos este vídeo, Kerem esté compartiendo esos detalles secretos llenos de amor con alguien. Mientras el mundo del espectáculo es tan complejo, que Kerem se aferre al amor con un lenguaje tan sencillo es un movimiento digno de aplauso. Nosotros también debemos ir tras esta hermosa energía y prestar atención a esta declaración de Kerem, amigos. Puedo decir que los lazos de Kerem Bürsin con su familia son también la mayor fuente de este mundo suyo lleno de amor. Ese amor incondicional que recibió de su familia siempre influyó positivamente en su visión del mundo exterior. Al decir de lo que ellos hablan, quizás incluyó en esta frase también las preocupaciones y los amores de su familia por él. Si las raíces de un hombre son fuertes, sus ramas siempre se extienden hacia el amor y la paz. Kerem es el ejemplo más vivo de esto. No parece muy posible que un hombre que borda cada detalle de su vida con amor sea infeliz de todos modos. Esta paz interior de Kerem se reflejará sin duda en su actuación en sus nuevos proyectos y nos fascinará. Al acercarnos al final del vídeo, pienso que esta declaración de amor de Kerem Bürsin es tan valiosa como para pasar a la historia del espectáculo. Mientras que generalmente los famosos se culpan unos a otros tras las rupturas, que Kerem encuentre amor en todo tiene carácter de revolución. Esta actitud mostró a todos que la ruptura también tiene una calidad y que puede mantenerse dentro de un marco de respeto. Que aumente el número de nombres como Kerem Bürsin limpiará esa cara dura y sucia del mundo de las revistas. Si todos pudiéramos ver un trozo de amor en los detalles de nuestras vidas, el mundo sería un lugar mucho más habitable. Enviamos desde aquí montones de amor a Kerem por este hermoso corazón y su sincera declaración.
¿Quiénes creen que son esos misteriosos ellos de Kerem Bürsin y es esta declaración llena de amor realmente un mensaje para alguien? Por favor, compartan conmigo una por una todas sus teorías, predicciones y sentimientos en la sección de comentarios. Me pregunto si tras estas palabras de Kerem Bürsin también hubo un pequeño cambio en su forma de ver la vida. Si les gustó el vídeo, no olviden presionar el botón de like y echar un vistazo a mis otros análisis de espectáculos en el canal. El apoyo de ustedes es muy valioso para mí. Así podremos sacar a la luz más verdades ocultas juntos. No cerramos este tema misterioso aquí, continuaremos discutiendo los comentarios, los espero a todos allí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia al suscribirse a mi canal. Continuarán encontrando aquí las noticias más actuales y los análisis más detallados de Kerem Bürsin y muchos otros famosos. Siguiendo también mis cuentas de redes sociales, pueden estar informados de los avances instantáneos y de las transmisiones en vivo que haré. No olviden mantener activada la campana de notificaciones para ser los primeros en ver nuestra próxima noticia bomba. Como dice Kerem, los abrazo a todos con el deseo de que haya amor en cada detalle de sus vidas. Hasta que nos veamos en el próximo vídeo con un nuevo archivo del espectáculo, cuídense mucho, mucho. Al despedirme, permítanme recordarles por última vez que estas palabras de Kerem Bürsin son en realidad una brújula para todos nosotros. Cuando encontramos el amor dentro de nosotros mismos, ningún ruido que venga del exterior puede desviarnos de nuestro camino ni entristecernos. Mientras Kerem camina con pasos seguros por su propio camino, nosotros continuaremos siendo testigos de este viaje suyo. En los caminos brillantes pero igualmente difíciles del mundo del espectáculo, los que se aferran al amor siempre ganan. ¿De qué les gustaría que fuera el tema del próximo vídeo? El misterio de qué famoso deberíamos resolver, escribanlo sin falta en los comentarios. Por ahora esto es todo de mi parte, queden con amor, adiós y sigan mi canal, amigos.